para nada. Y luego, de hecho, es un ministerio que podría tener muchas más competencias y podría centrarse, por ejemplo, en cosas que afectan a los consumidores, como el aumento de la inflación, que en los últimos tiempos está siendo especialmente preocupante para los consumidores y del cual no hemos oído ninguna declaración pública. Lo peor de estas declaraciones es que se hacen en un medio británico y se pone en tela de juicio la calidad de los productos que se hacen en España. Y, lógicamente, los consumidores británicos no distinguen entre unos productos y otros. Ven un producto hecho en España y piensan que es un producto de mala calidad o que tiene riesgos alimentarios. No es la primera vez que este ministro u otros miembros del gobierno perjudican claramente los intereses de nuestra comunidad autónoma y especialmente del mundo rural. Ya cerraron las minas y las centrales térmicas, que eso supuso pérdida de empleo, pérdida de actividad en el territorio, pérdida de fondos europeos, y también lo hemos visto en el precio de la luz. Tomaron decisiones en torno a campañas contra la remolacha y contra el azúcar, que también perjudica especialmente a una comunidad como la nuestra, que producimos el 80% de la remolacha y del azúcar del conjunto nacional. Han tomado decisiones contra la ganadería extensiva, cuando han roto el equilibrio que existía entre el ganadero y el lobo, claramente en contra de los ganaderos, en este caso de ganadería extensiva, de esa que dicen ahora también defender, pues está en riesgo al haber roto ese equilibrio que siempre hemos tenido en Castilla y León entre la biodiversidad y la producción de ganadería en extensivo. Han iniciado los trámites para el cierre de la estación de esquí de Navacerrada, que es la única de España que quieren cerrar. En España hay muchas estaciones de esquí y quieren cerrar justo las que están en Castilla y León. Ponen en riesgo el sector del automóvil cuando han iniciado la subida del impuesto de matriculación, el debate sobre el precio del diésel, sobre los peajes en las carreteras. Es un sector donde Castilla y León tiene un liderazgo nacional muy evidente, y ahora, lógicamente, es el sector de la carne el que se ve especialmente perjudicado con estas declaraciones. Ya en aquel plan de la Estrategia 2050 que presentó el Gobierno de España, se incluía claramente como gran objetivo disminuir el consumo de carne en España. Y, lógicamente, esta es la idea donde nosotros respetamos a aquellas personas que tengan una visión animalista o que tengan una disminución en favor de disminuir el consumo de carne, pero, lógicamente, esto en ningún momento debe hacerse ni hablando mal de los productos de España fuera de España, ni poniendo en riesgo la calidad de esos productos diciendo que son de mala calidad, porque la misión de un ministro de Consumo, de un gobierno, es que si él conoce que hay producciones en España de muy baja calidad o que ponen en riesgo la alimentación del conjunto de los españoles, tomar medidas en torno a este asunto. Y, por tanto, no hablar en los medios internacionales, sino si conoce de algún tipo de producción que por su baja calidad pone en riesgo la alimentación de los españoles, pues lo que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas, no hablar mal de España. Pues en Castilla y León hay 36.000 explotaciones ganaderas y da empleo directo a 70.000 personas. Pero yo añadiría dos elementos añadidos, que, lógicamente, el principal input de esas explotaciones ganaderas acaban siendo productos agrícolas, y, por tanto, no solamente se perjudica la ganadería, sino el conjunto agrícola, porque el eje de toda la fabricación de piensos, etcétera, está basado en productos también agrícolas producidos por agricultores. Y, en segundo lugar, que más allá del impacto económico y social sobre el empleo, hay un impacto territorial relevante, que es que estas explotaciones están en el mundo rural y, por tanto, es un mundo especialmente necesitado de oportunidades y de fijar población dentro del conjunto nacional. Y, por tanto, estos 70.000 empleos, que en nuestro caso son muy importantes, lo son más importantes si tenemos en cuenta que están dispersos en un montón de explotaciones en el mundo rural de Castilla y León, que es el principal perjudicado por estas decisiones. Claro, es que el mundo rural viene soportando muchas de las decisiones que está tomando este gobierno. Decíamos el problema de la ganadería, acrecentado por esta ruptura del equilibrio entre biodiversidad y ganaderos que yo comentaba antes. Estamos hablando de una campaña contra los productos agrícolas hechos en Castilla y León, que también hemos visto por parte de todo lo que supone que la campaña contra la remolacha, pero lógicamente, pues algunas decisiones, lo de Navacerrada,
y otros pues, son decisiones claramente contra nuestro mundo rural por parte de este gobierno. Los ataques no solamente vienen de esa parte que usted llama de Podemos, es que las decisiones contra Navacerrada o contra la ganadería extensiva en relación con la decisión sobre el lobo son del Ministerio de Transición Ecológica, que en este caso concreto ha sido menos contundente que quizá el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con lo cual yo veo que incluso dentro de la parte socialista del gobierno a su vez hay varias posiciones. La parte, digamos, del Ministerio de Agricultura, que conoce la importancia de la agricultura y la ganadería, pero está la parte del Ministerio de Transición Ecológica, que es vicepresidenta del gobierno, que ha tenido en este asunto una posición mucho más próxima a la del ministro Garzón. Y luego está la parte del presidente del gobierno, que dice que el debate es lamentable, pero como que el debate lo hubiéramos puesto los demás y tampoco toma decisiones que podía corresponder a un presidente del gobierno, como es el de nombrar y separar ministros. Bueno, aquí surgen dos debates, ¿no? El primer debate es que daría la impresión de un nuevo modelo productivo, como que al posicionar esto contra Castilla y León, ese Castilla y León fuera una comunidad autónoma que no estuviera trabajando por ese modelo productivo o una comunidad especialmente contaminante dentro del contexto nacional y nada más lejos de la realidad. La nuestra es una comunidad autónoma donde más de la mitad de nuestra superficie es territorio forestal, donde tenemos la mayor superficie forestal de toda España, una de las mayores superficies forestales de toda la Unión Europea, y aquí somos un sumidero de CO2, pero no se nos paga por esto. Nosotros tenemos en Castilla y León 1.300 árboles por habitante, que este es un elemento a poner de manifiesto que nunca se nos reconoce ni nunca se recuerda. Desde el punto de vista energético, en Castilla y León producimos con energías alternativas la mayor parte de nuestra producción energética, por encima del 80%. Pero es que producimos con energías alternativas el 170% de lo que consumimos en Castilla y León, con lo cual no solamente es que consumimos o que producimos para consumir aquí en Castilla y León, sino que exportamos al conjunto nacional. Tampoco eso se nos quiere recordar. Y luego estamos entre las 5 comunidades autónomas con más inversión en relación con el PIB en materia de I+D, con lo cual somos una comunidad absolutamente avanzada desde el punto de vista de la nueva economía. Es que esta idea de que lo rural es malo, es que lo rural desde el punto de vista del nuevo modelo económico tendría que ser defendido por el gobierno. Es inexplicable que justo el gobierno sea un gobierno contra lo rural, cuando lo rural es sumidero de CO2, cuando lo rural es falta de saturación de nuestros espacios, es diversidad y tendría que haber una defensa, lógicamente, desde el punto de vista de que lo rural encaja plenamente en este nuevo modelo de la economía, ¿no? Y el segundo debate es que por nuestra diversificación económica, Castilla y León es una de las comunidades autónomas que tiene liderazgo en lo que pueden ser los principales ejes de actuación por parte de la Unión Europea y en lo que va a ser los principales partes cuando se convoquen dentro de España para estas ayudas europeas, que es verdad que llevan mucho retraso y que ha habido poca participación de las comunidades autónomas y que vienen muy encorsetados y que no estamos muy de acuerdo las comunidades autónomas con el modelo de reparto. Pero cuando se habla de que el primer parte de fondos europeos va a ser para el vehículo eléctrico y conectado, Castilla y León es el líder de España en capacidad de fabricación de vehículos y líder en todo lo que es la industria auxiliar del automóvil por capacidad de fabricación de componentes. Cuando se habla de que un nuevo parte va a ser el parte para el sector de la industria agroalimentaria, Castilla y León es el líder también en producción agroalimentaria, tanto en calidad como en cantidad. Algunas de las principales producciones de calidad agroalimentarias en España están justo en Castilla y León de forma muy diversificada, desde la carne hasta nuestras legumbres, pasando por nuestros vinos que son de reconocido prestigio nacional e internacional. Cuando se habla del sector aeronáutico, pues Castilla y León es también un referente en la producción para el sector aeronáutico y aeroespacial dentro del conjunto nacional. Si se habla de hidrógeno verde, es Castilla y León una de las comunidades autónomas con mayor capacidad de atracción de proyectos de hidrógeno verde en el conjunto nacional. Si se nos está hablando de la producción de productos farmacéuticos, tenemos varios polos en nuestra comunidad de grandes empresas farmacéuticas. Si se nos habla de la economía bio y la economía circular, Castilla y León es referente en esta materia y, lógicamente, si uno de los partes tiene que ver con el español como lengua, pues qué decir de nuestra comunidad que
ha dado esta lengua al conjunto de la humanidad, que aquí nació el español y que aquí se extendió para todo el continente americano. Bueno, nosotros desde el primer momento ya dijimos que las ayudas estaban mal diseñadas, no se consultó a los autónomos, a las pymes, pero tampoco a las comunidades autónomas. Se publicó un decreto ley nacional y se otorgó esa gestión a las comunidades autónomas sabiendo que iba a ser especialmente complicado. Estaban mal diseñadas porque, lógicamente, se excluía pues, de financiar a empresas que habían tenido pérdidas pero que no estaban endeudadas. En el caso de Castilla y León estas son muchas, porque, lógicamente, en el caso de Castilla y León, que las empresas tienen mucho capital propio, autónomos muy ahorradores, que han echado mano de sus ahorros históricos o también de préstamos entre la propia familia, ¿no? Estaban mal diseñadas. Pero a pesar de eso, nosotros hemos sido la comunidad autónoma de España que más tiempo ha tenido abierta estas ayudas, la segunda en convocarlas, una de las últimas en cerrarlas, la que más sectores hemos dado cobertura, prácticamente la totalidad de los sectores productivos han podido beneficiar de estas ayudas. Hemos dado una información muy amplia para el acceso a las mismas y el porcentaje de nuestra cobertura ha sido de los más altos dentro de España. Si excluimos, lógicamente, a las islas que tuvieron unas condiciones y unas características especiales a la hora de estas ayudas, en términos de porcentaje o en términos también del volumen global de las mismas. Nosotros hemos superado ampliamente ese 50% que muchas comunidades no han llegado, pero no hemos podido llegar al 100%. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de que lo hemos pedido, nunca se tuvo en cuenta nuestra opinión, porque estas ayudas hubieran tenido que llegar a muchas empresas que tuvieron pérdidas y que lo hubieran necesitado y que han sido totalmente excluidas, pues porque a veces no estaban endeudadas, que era una de las condiciones que ese decreto de ley exigía para que las ayudas llegaran a las pymes y a los autónomos. Claro, aquí parafraseando el nombre de la película, ¿por qué lo llaman armonización cuando de lo que están hablando es de subir impuestos? Y al final nos quieren meter en este debate de si uno está de acuerdo con la armonización fiscal o no, cuando lo que se nos plantea es una subida de impuestos, ¿no? Nosotros estamos en contra de la subida de impuestos. Nosotros en Castilla y León hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Estamos como la primera comunidad autónoma en tratamiento fiscal favorable para las familias. Estamos como la segunda con el tipo del IRPF más bajo, justo detrás de la Comunidad de Madrid. Estamos entre las comunidades autónomas que tenemos un tratamiento fiscal favorable para el mundo rural y, por tanto, estamos radicalmente en contra de que la política consista en materia fiscal en subir impuestos. Y esto lo llaman armonización fiscal, ¿no? Nosotros, según el estudio último de Tax Foundation, somos la cuarta comunidad autónoma de España con mejor competitividad fiscal, justo por detrás de Madrid y las comunidades autónomas que tienen unas características fiscales diferenciadas dentro del contexto nacional, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo en eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, bueno, una eliminación del 99%, porque, como es sabido, no nos cabe la posibilidad del 100%, pero tenemos que decir que esto que se nos criticó por parte de la oposición de izquierdas, que no solamente planteaba que no se eliminara, sino que se subiera el impuesto de sucesiones y donaciones, el tiempo nos ha demostrado que hemos acertado. Desde que hemos eliminado el impuesto, las sucesiones en Castilla y León, y en este caso las donaciones, que es lo que tiene uno capacidad de decidir, las donaciones se han multiplicado por 13, lo que significa que en Castilla y León, que hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos visto cómo las donaciones se multiplican por 13 y cómo esto determina que estas donaciones se hacen para que haya jóvenes que puedan iniciar su proyecto vital, que puedan iniciar un emprendimiento empresarial, que puedan comprar una vivienda, de tal forma que estamos a la cabeza entre las comunidades autónomas en gestión ahora y en recaudación del impuesto en términos de incremento de transmisiones patrimoniales. Y aunque es verdad que hemos visto reducir la recaudación por el impuesto de sucesiones y donaciones, como se han multiplicado las donaciones, la reducción no ha sido proporcionalmente la misma porque, lógicamente, las bases imponibles han aumentado, pero se ha aumentado bases imponibles en otros impuestos como es transmisiones patrimoniales. Con lo cual, al final, nosotros estamos recaudando más que lo que recaudábamos antes de eliminar estos impuestos, con lo cual esto significa que con impuestos más bajos no bajamos la recaudación. Existe una idea por parte de la izquierda de que para tener buenos servicios públicos hay que tener impuestos muy altos, o hay que incurrir en déficit público, o hay que incurrir en deuda pública. Nosotros en Castilla y León hemos sido capaces de demostrar que estamos entre las comunidades autónomas con menos impuestos, la cuarta comunidad autónoma con mejor competitividad fiscal, que estamos entre las comunidades autónomas con menos déficit público. El año 20, nosotros, que es el último año que se cerró,
completo y para el que tenemos datos, cerramos con superávit presupuestario y estamos entre las comunidades autónomas menos endeudadas, 3,5 puntos con menos deuda que la media española. Y, sin embargo, alguien podría pensar que por tener menos impuestos, menos déficit y menos deuda, tendríamos menos servicios públicos o peores servicios públicos, y todo lo contrario. Tenemos la mejor educación de España, es la única comunidad autónoma que tiene un sobresaliente en la gestión de la dependencia, tenemos el mejor sistema de servicios sociales de España y estamos entre las comunidades autónomas mejores de España en términos de la calidad del sistema sanitario. Con lo cual hemos demostrado que teniendo menos impuestos, menos déficit y menos deuda, tenemos mejores servicios públicos y menor nivel de paro. Tenemos una tasa de paro que es 4,5%, 4,5 puntos menos que la media española. En España la tasa de paro está en el 14,5%, en Castilla y León en el 10%. Eso significa que al final ese mantra ideológico de que para tener buenos servicios públicos o para luchar contra el paro hay que subir impuestos, recaudar, cobrando más al conjunto de los ciudadanos e incurrir en déficit público es mentira. Nosotros estamos demostrando en Castilla y León que con menos impuestos, menos déficit y menos deuda tenemos mejores servicios públicos, menos paro y menos recesión que la media española. Claro, porque de lo que se trata en definitiva no es de hablar de armonización fiscal, que ese es un debate opinable. Se trata en definitiva de quitarnos a las comunidades autónomas una decisión que hemos tenido que eliminaba impuestos. Si lo que se busca por parte del gobierno es hacernos obligatorio la subida de impuestos en impuestos que ya hemos reducido, pues nosotros eso no estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, que lo que intenta el gobierno es, a través de este debate, poner el socialismo obligatorio. Y nosotros huimos de esa idea, ¿no? Nosotros somos partidarios de la libertad, del emprendimiento, de la capacidad de crear empresas, de la capacidad de crecer, ¿no? Y esto de hacernos obligatorio subir impuestos, incluso a las comunidades autónomas que creemos que es bueno bajar impuestos, pues estamos radicalmente en contra, ¿no? Nosotros podríamos hasta debatir sobre la oportunidad de que tuviéramos un modelo fiscal más armónico. Pero claro, es que detrás de eso lo que se está buscando es un nombre como otros, ¿no? Para una subida de impuestos, ¿no? Digo como otros porque al final el único debate que parece que le interesa a la izquierda es el debate de la semántica, es el debate de cómo denominamos a las cosas, ¿no? Más que el debate de solucionar los problemas reales de la gente, ¿no? Y este debate yo sí que creo que es muy importante huir del término de armonización fiscal, porque si al final detrás de esto lo que hay es una bajada de impuestos para todos los españoles, hasta podríamos escuchar la posición del gobierno, pero lo que trata es de subir impuestos a los que hemos decidido bajarlos. Claro, efectivamente, quitó el fondo COVID desde el 1 de enero del año 2022 con la idea de que no era necesario porque la pandemia había terminado. Pero no es verdad. Desde el punto de vista del gasto de las administraciones de las comunidades autónomas, sigue siendo un gasto muy importante. Yo aquí destacaría primero, antes de desarrollar este argumento, que en esta pandemia se ha demostrado la utilidad de las comunidades autónomas. Hemos sido las comunidades autónomas las que hemos gestionado el día a día de los servicios que seguían recibiendo los ciudadanos de España. A diferencia de otras crisis económicas que tenían otro origen, aquí en una crisis sanitaria se ha demostrado que en España hemos sido capaces, las comunidades autónomas, de resolver lo que no ha sido capaces el gobierno. En España ha funcionado muy bien la campaña de vacunación porque la hemos gestionado las comunidades autónomas y ha funcionado un servicio sanitario que ha tenido que atender en condiciones de extrema presión la asistencia sanitaria y el funcionamiento de hospitales y centros de atención primaria. Pero es que hemos sido capaces en Castilla y León también de que siga funcionando el sistema educativo y que lo haga presencialmente. Y esto ha sido gracias a las comunidades autónomas, o que sigan funcionando los servicios sociales, tanto de centros de atención como atención a las personas con más dificultades. Y esto lo hemos hecho las comunidades autónomas. Bien, este gasto sigue existiendo hoy, porque hoy seguimos vacunando en Castilla y León. Hoy en Castilla y León seguimos con un esfuerzo muy importante de refuerzo en nuestras UCIs, en nuestros hospitales, en nuestros centros de atención primaria, con un coste muy relevante. Hoy en Castilla y León seguimos teniendo test de diagnóstico y seguimos teniendo rastreadores con un esfuerzo económico muy relevante, esto en el tema sanitario, pero es que también tenemos un sobrecoste en el tema educativo, porque tenemos abiertas nuestras aulas con una distancia de seguridad de 1,5 metros y, por tanto, con menos alumnos por aula, por tanto,
con más aulas y más profesores para los mismos alumnos. Y en el caso de Castilla y León lo que tenemos son 1.350 docentes más en este curso a día de hoy que los que teníamos en el último curso antes de la pandemia. También eso hay que financiarlo y tiene un sobrecoste también en materia de gestión de los servicios sociales o también en materia de transporte, porque el transporte interurbano que tenemos en Castilla y León, pues lógicamente ha sido afectado porque en términos de déficit así ha sido y que tenemos que sufragar ese gasto. ¿Qué es lo que le decimos al gobierno? Que no es verdad que la pandemia ya ha terminado y que no es verdad que los gastos de la pandemia ya han terminado y nosotros estamos incurriendo en una serie de gastos que tendremos que financiar porque es un sobrecoste, algunos seguramente han llegado aquí para quedarse para siempre, pero que nosotros vamos a seguir, aunque no tengamos financiación, con una campaña de vacunación, por ejemplo, que ha hecho que en Castilla y León ya seamos el 93% de la población de más de 12 años los que tienen la pauta completa de vacunación en las dosis que le tocan por sus tramos de edad, 93%. Esto es una referencia casi a nivel mundial. Y esto lo hemos hecho las comunidades autónomas y lo seguimos manteniendo. Y el sistema educativo, que muy poca gente pensaba que se iba a poder mantener presencialmente, y ha habido una apuesta muy relevante porque no es lo mismo la calidad de la educación presencial que si hubiera sido por medios telemáticos. Y Castilla y León se caracteriza por una educación de calidad y la hemos tenido abierta durante el curso con más dificultades, pero también ahora. Y esto tiene un sobrecoste que exige una financiación y por eso es por lo que nosotros le decimos al gobierno que si la pandemia ha recaído fundamentalmente en sus costes sobre las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas hemos hecho funcionar esos servicios públicos en España en condiciones de calidad y de equidad, necesitamos financiación para abordar el sobrecoste que esta pandemia está teniendo. La nuestra es una comunidad, primero, que cree en las personas y la capacidad de la iniciativa y, por tanto, la prioridad de que al final esta es una comunidad autónoma que está con menor tasa de paro, con menor recesión económica que la media española, con una diversificación muy importante de su tejido productivo, entre las 5 comunidades con mayor nivel de I+D+I, una de las comunidades más industrializadas. Esta es nuestra apuesta, ¿no? Seguir transformando, seguir modernizando Castilla y León, seguir siendo competitivos. Y para eso, pues basarnos en una idea que consiste en tener los profesionales más cualificados de España y mejor formados de España, en tener un clima de diálogo social que es referente dentro de España en acuerdos de sindicatos y de trabajadores, en tener, en definitiva, un clima de impuestos especialmente reducidos, que es lo que nos hace de nuestra comunidad una comunidad competitiva y una comunidad de referencia también en términos de que somos reconocidos por trabajadores y por empresas como una de las comunidades más competitivas desde el punto de vista de su capacidad de exportar. La nuestra es una comunidad que exporta más que lo que importa. A diferencia del conjunto nacional, nosotros tenemos un saldo comercial positivo en todos los sectores y, por tanto, ese es un elemento muy positivo. En segundo lugar, apostamos claramente por la calidad de los servicios públicos. Somos una comunidad que es líder en educación dentro de España, así lo dice el informe PISA, el informe TINSA, referente en la gestión de la dependencia, de los servicios sociales, entre las mejores comunidades en gestión del sistema sanitario. Esta calidad de los servicios públicos lo queremos seguir manteniendo y es una comunidad también que tiene un patrimonio histórico y cultural con el mayor número de toda España de bienes patrimonio de la humanidad, de un número muy relevante de bienes de interés cultural que supone parte de nuestra esencia como comunidad que seguimos manteniendo y todo ello pues cumpliendo nuestros objetivos de estabilidad presupuestaria y de menor nivel de endeudamiento que la media española. Bueno, nosotros respetamos a todos los partidos políticos que se presentan y, por tanto, también respetamos sus opciones de posibles pactos que puedan plantear, ¿no? Y, por tanto, cualquier partido político tiene derecho a, en su oferta electoral, decir a quién darían su voto o a quién no se lo darían si obtuvieran representación parlamentaria. Y, por tanto, las personas de Castilla y León, que son muy listas, ya saben a quién tienen que votar o a quién no tienen que votar según quieran que el presidente sea del Partido Popular o del Partido Socialista. Y, por tanto, yo creo que cuando uno clarifica cuál es su política de pactos, pues también está clarificando su oferta al conjunto de los ciudadanos. Nosotros presentamos a estas elecciones el Partido Popular con la voluntad de obtener una mayoría que nos permita gobernar con más libertad y, por tanto, eso es lo que le estamos pidiendo
a los ciudadanos de Castilla y León, un gobierno que genere estabilidad, que genere confianza, que genere seguridad y, por tanto, esto es lo que nos estamos pidiendo y también las encuestas, lógicamente, nos sitúan en un escenario de que estaríamos cerca de intentar poder tener un gobierno en solitario. Vamos a trabajar estas semanas que quedan para que fuera así y no tuviéramos que depender ni de posibles pactos ni de posibles riesgos de que los votos de otros partidos acabaran haciendo presidente al mayor alumno aventajado que tiene el sanchismo en España, ¿no? Que es el líder del PSOE de Castilla y León. Pues no le conozco y tampoco puedo opinar sobre él. Sí que es verdad que nosotros respetamos todas las opciones que se puedan presentar. Hoy Vox tiene solo un parlamentario autonómico en Castilla y León y, lógicamente, cuando uno tiene solo uno, pues es posible que en las encuestas le den más que lo que tiene, ¿no? Bien, nosotros, lógicamente, lo que decidan los ciudadanos lo respetaremos y trabajaremos con ello. Pero sí decimos que el Partido Popular no tiene miedo al resto de partidos políticos. Tenemos una presencia muy importante en el territorio. Está capilarizado allí donde hay un municipio de Castilla y León, hay personas del Partido Popular todos los días escuchando, atendiendo los intereses de la gente. Es nuestro principal capital y, por tanto, representamos muy bien la idea de esta tierra y es lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Desde el respeto a los demás, que lo hemos hecho siempre, y desde el respeto a las ideologías del resto, y en este caso el candidato que usted señala, pues también tiene su capacidad de plantear sus ideas también en Twitter, pues lógicamente nosotros esto pues lo respetamos y cada cual pues tiene derecho a defender y a manifestar públicamente cuáles son sus ideas. ¿Cómo vemos al Partido Socialista? Pues yo creo que el Partido Socialista de Castilla y León cada día es menos Castilla y León y más socialista. Es un alumno aventajado de Pedro Sánchez, es el sanchismo del estado puro, ¿no? Siempre que Sánchez ha tomado una decisión, los mayores aplausos siempre los ha cosechado en el Partido Socialista de Castilla y León. Luego, en ese sentido, hay que agradecerle que clarifique sus opciones. Votar al socialismo en Castilla y León es votar claramente que en Castilla y León se apliquen las mismas políticas que Pedro Sánchez está aplicando para toda España. Y, por tanto, es verdad que en ese sentido es transparente. Respecto de Podemos, bueno, solo tiene 2 representantes hoy en Castilla y León. Veo poco entusiasmo en Yolanda Díez en implicarse claramente en la campaña y en las consecuencias del resultado electoral, lo que también certifica claramente cuáles son sus expectativas, ¿no? Porque cuando alguien se implica en la campaña, se implica en el resultado, es porque también cree que puede contribuir a algo positivo y se puede beneficiar para su proyecto de ese resultado. Veo poca implicación de los líderes nacionales de Podemos en esta campaña y quizá cuando vemos declaraciones como las del ministro Garzón, pues buscan también su propio espacio, su propio nicho, que también lo hay. Es decir, que hay que reconocer que también en Castilla y León y en España hay un sector de la población pues que tiene una visión animalista, en contra del consumo de carne, en contra de determinado modelo de vida que tenemos en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, tiene su espacio y también es digno de reconocer y de agradecer que lo defiendan y que la gente de Castilla y León a la hora de votar pues sepa lo que haría cada uno, ¿no? Usted me ha hecho un repaso por varios partidos políticos. Yo creo que lo bueno de estas elecciones es que esos partidos políticos tienen capacidad de decidir cuál es su modelo de política, qué harían en Castilla y León, con quién pactarían y lo están decidiendo en estas elecciones. Y, por tanto, el que vota cada uno de ellos sabe para qué sirve su voto. Bueno, es que uno de los líderes del PSOE en Castilla y León ha dicho respecto a la izquierda vaciada que era bueno no dividir el voto de la izquierda. Con lo cual, si ellos lo han dicho, yo poco más tengo que decir, ¿no? El modelo de Teruel existe, ya vemos para qué ha servido. Le ha sido más útil a Pedro Sánchez que a Teruel la existencia de ese partido político, ¿no? Y por tanto, ese modelo es el que quieren extrapolar en Castilla y León. Bueno, ni siquiera han sido capaces de presentar candidaturas en todas las provincias en unas elecciones autonómicas. Luego, esta idea de que representan al pueblo de a pie se cae cuando ni siquiera son capaces de hacer candidaturas en todas las provincias, que no es tan difícil hacerlas, hacer una candidatura simplemente, con lo cual eso representa muy bien. Pero yo respeto todas esas propuestas, pero sí que digo una cosa,
que esta idea de que uno, por tener una visión local del asunto, defiende más al territorio, olvidándose del resto. Primero, lo que necesitamos en este momento es capacidad de gestión y un gobierno con estabilidad. Y la estabilidad no la produce una suma aislada de un conjunto, de un gobierno Frankenstein, como el que se nos planteaba en la hipotética moción de censura que se presentó en Castilla y León. Aquí en Castilla y León se presentó una moción de censura que planteaba un gobierno Frankenstein apoyado por tránsfugas. Y estas elecciones anticipadas es lo que han podido evitar. Bien, aquí yo lo que quiero decir es que el que mejor representa la identidad de cada uno de los municipios de Castilla y León es justo el Partido Popular, que es el que tiene representación en todo el territorio, es el que tiene presencia en muchos municipios, es el que tiene alcaldes, concejales en casi cualquiera de los 2.248 municipios de Castilla y León, y es el que al final es el partido de la gente de esta tierra. Y por tanto, si alguien piensa en su localidad, en su territorio, tiene que pensar en quién hay de ese partido todos los días dando la cara en ese territorio, y al final ahí está pensando en el Partido Popular, que es el partido que no es un partido de arriba abajo, no es un partido hecho desde los dirigentes nacionales para dar instrucciones de qué tiene que hacer el que está de alcalde en un pueblo. Es todo lo contrario, es un partido hecho de abajo arriba, hecho desde nuestros concejales, de nuestros alcaldes, de nuestros militantes en el territorio, desde la capilaridad en el conjunto de Castilla y León. Y por eso es nuestro principal activo, de que nosotros conocemos el territorio, no porque vayamos al territorio, sino porque estamos en el territorio, porque tenemos la gente de Castilla y León en el territorio. Este partido nació desde abajo y este partido sigue pegado al territorio, escuchando la voz de la gente y representando a esa gente, y por tanto todo aquel que piense en su municipio, en su provincia, está pensando en la gente que todos los días en el Partido Popular trabaja por sus municipios y por esa provincia. Pues un partido unido, un partido sólido, un partido que sigue siendo referente dentro de España y un partido preparado para ganar. Y por tanto que trata de engrasar toda su maquinaria con el objetivo último de servir a los ciudadanos. Y también es un congreso donde vamos a aprobar pues 3 ponencias, donde refrescamos nuestras ideas, donde hemos escuchado desde la base a muchísima gente para plantear nuestro proyecto de futuro, lo que queremos para Castilla y León, y por tanto tenemos un partido pegado al territorio, un partido sólido y unido, un partido preparado para servir a Castilla y León y seguir haciéndolo, un partido preparado para ganar, pero un partido con las ideas renovadas, adaptadas al año 2022, para planteárselo a la sociedad de Castilla y León de lo que queremos que sea esta tierra. Y por tanto, en la medida en que son muchas las personas que van a venir ese día de fuera de Castilla y León, Pablo Casado, Teo García, Gea, pero también los presidentes autonómicos, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, López Miras. En definitiva, esta va a ser en definitiva pues la oportunidad de la palanca, no solo para Castilla y León, sino para España. Nosotros no entendemos el proyecto de Castilla y León sin el proyecto de España, y el cambio de España también puede empezar por Castilla y León. Pues a mí lo que me gustaría es que el presidente fuera Alfonso Fernández Mañueco y que el presidente eligiera todo su gobierno con toda libertad. Bueno, pues aquí lo hemos tenido claro. El gobierno de Pedro Sánchez decidió el cierre de la estación de esquí de Navacerrada. Nosotros presentamos un recurso y hemos ganado ese recurso. Y por tanto, de momento, la estación de esquí no se cierra y este año se va a poder esquiar en Navacerrada, gracias a ese recurso que presentamos y que hemos ganado. Pero también el gobierno ha dicho que no va a cejar en su empeño. Que parece ser que de todas las estaciones de esquí que hay en España, la única que perjudica el cambio climático es la de Castilla y León. Y es la que quiere cerrar. Y nosotros también le queremos dar un mensaje a Pedro Sánchez, que en Castilla y León lo que queremos son oportunidades de futuro, no alguien que venga y nos quiera cerrar lo que ya tenemos. Pues yo no estoy muy al tanto de esa cuestión. Los que estamos en provincias no siempre nos enteramos de lo que pasa fuera de nuestra tierra, ¿no? Pero sí que le puedo decir que ese encuentro del que usted habla se produjo con motivo de una conferencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue presentado por Alfonso Fernández Mañueco, y en donde al final la presidenta Díaz Ayuso dijo claramente que su proyecto también era el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco, nuestro proyecto también es el de Pablo Casado, y por tanto este es el Partido Popular que siempre ha trabajado desde la unidad. Pablo Casado es de Castilla y León, pero Díaz Ayuso tiene una vinculación muy larga de su familia, ella misma, con Ávila,
y por tanto son gente de esta tierra a la que queremos mucho, a la que apreciamos mucho y a la que seguro que nos va a ayudar y que nos siguen siendo también nuestra línea y nuestra vocación de trabajar conjuntamente, porque nosotros creemos mucho en esta tierra, creemos mucho en las posibilidades de Castilla y León, vamos a trabajar defendiendo los intereses de Castilla y León, pero no entendemos Castilla y León sin España. Y Castilla y León siempre ha dado lo mejor de sí mismo por el proyecto de España y no podemos entender esa Castilla y León sin nuestra contribución claramente a un proyecto de una España moderna, de una España unida y de una España con peso en el mundo. Y a eso vamos a contribuir también desde el Partido Popular de Castilla y León.